¿Te has preguntado en algún momento de tu vida, como conocedor y lector de las Escrituras, qué sucedió con el centurión romano que presenció la crucifixión del Salvador? Bueno, vamos a tratar de desentrañar este misterio de aquel soldado que vio dar el último aliento de vida a su Salvador y que asombrosamente fue el que lo reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Como soldado del Imperio Romano, su deber fue como supervisor de las ejecuciones dictaminadas por el procurador de Roma. Era responsabilidad del centurión asegurarse de que la crucifixión se llevara a cabo bajo los estrictos protocolos romanos y sin complicaciones. Por lo general, los centuriones estaban a cargo de 100 soldados en el momento de la crucifixión. Él era un soldado, su carrera cuyo coraje e inteligencia lo habrían destacado entre los demás, lo ayudó a ascender en el rango promedio. Él debía ser un soldado de la más alta condición, debía ser eficiente y frío para tener éxito en este estado. Como todo soldado, este hombre tenía que seguir las órdenes de sus superiores. La escena de la crucifixión de Jesús fue tan notable que incluso un endurecido y rudo centurión romano reconoció de una manera muy sorprendente de que éste era el Hijo de Dios. Esta comprensión significaba que Jesús era inocente del crimen por el que fue injustamente acusado y por el cual estaba clavado en la cruz. El centurión debe haber experimentado una mezcla infinita e incluso desconcertante de emociones al darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente y lleno de santidad. Estas no eran las palabras susurradas de un recluta asustado, ni las palabras temerosas de un militar fácil de manipular o persuadir. Eran las terminaciones razonadas entendidas por un experto experimentado, un hombre que había visto sufrir y morir a innumerables desdichados tolerando finales horribles y despiadados. Él era responsable de poner fin a sus vidas. Este centurión estaba muy consciente de la fuerte condena que los líderes religiosos judíos habían llevado ante los tribunales de Poncio Pilato. A Jesús lo acusaron por blasfemia, y Pilato había respaldado la condena, haciendo un gesto de desprecio ante los ojos de sus amigos y familiares. Lavarse las manos y quedar impunemente inocente ante el imperio. El centurión abandona la condena dictaminada por orden superior y sellado por anillo del procurador, y declara la afirmación de que Jesús no era un reo de muerte, sino el Cristo, el Hijo de Dios. Estas palabras eran abrumadoras de un soldado romano. Aquí debemos recordar que este hombre no dudó en supervisar y llevar a cabo a muchas crucifixiones, pero hubo algo extraordinariamente diferente en ese hombre que iba a ejecutar. En particular vio varias escenas de los eventos desde el arresto al juicio y de allí a la posterior crucifixión. Aquí se combinaron en una declaración a la respuesta de Jesús hacia la injusticia que había sido forzado a soportar a manos de sus propios líderes religiosos. Durante el arresto y juicio, este hombre que sin duda alguna iba a realizar con profesionalismo al condenado, vio como el sumo sacerdote se levantó y dijo a Jesús: «¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos hombres testifican en tu contra?». Pero Jesús guardó silencio, y Caifás le dijo: «Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios». A lo que Jesús le dijo: «Tú lo has dicho, pero además os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo». Fue la respuesta de Jesús al tormento que había sufrido a manos del centurión, y sus hombres luego, los soldados del gobernador, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la corte romana a su alrededor. Lo despojaron, lo golpearon y ofendieron, y no siendo más, le pusieron una túnica escarlata, como un manto real, en sentido de burla. Después de trenzar una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le entregaron una caña en su mano derecha, como un símbolo de realeza, y empezaron a arrodillándose ante él, y lo ridiculizaron diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y le escupieron y tomaron la caña golpeándolo violentamente en la cabeza. La verdad es que uno no podría pensar en la dignidad con la que Jesús respondió al linchamiento que exigía su sangre, como un cordero silencioso ante la matanza. La Escritura no registra ninguna respuesta de Jesús a los gritos de la multitud. Sin embargo, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que liberaran a Barrabás en lugar de él. La preocupación de Jesús era por su perdón y no por su escape. La misericordia de Jesús hacia las personas que lo rechazaron y hacia el soldado que lo crucificó, incluido este centurión, se expresó con la frase: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», y echaron suertes para repartirse sus ropas mientras apostaban por las posesiones de Jesús. Y si todo esto no convenció al soldado, él tuvo que mirar algo más a la respuesta que estaba tratando de buscar ante aquel manso hombre. Él presenció el terremoto.
y como las rocas se dividían, y como la naturaleza misma se estremeció por la muerte su hacedor, los corazones humanos no respondieron a los gritos agonizantes del Redentor moribundo en la cruz, pero las rocas respondieron. Las rocas se rasgaron más que los corazones que estaban en ese lugar. Él no murió por las rocas como la típica ley judía, pero las rocas fueron más tiernas y susceptibles a su Creador que los corazones de los hombres, por los cuales derramó su propia sangre, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra. A las 12 del mediodía, la oscuridad se aplacó en Jerusalén, hasta la 9ª hora, que serían las 3 de la tarde. Esta oscuridad sobrenatural apareció cuando el sol brillaba más intensamente, porque la luna estaba llena, y no podría haber sido causada por un eclipse, ya que no se puede interponer entre la tierra y el sol. Cuando está lleno el Gólgota, la intervención rápida de Dios, sin duda provocó esta oscuridad. El conocimiento astronómico era rudimentario en ese entonces. Incluso Flavio Josefo menciona un terremoto, lo que alinea su relato estrechamente con el registro escritural. La criatura no podía soportar la injusticia hecha a su hacedor. Por lo tanto, el sol retiró sus rayos para no presenciar las acciones de los malvados. La oscuridad que ocurrió en un momento tan crítico puede significar varias cosas. Los antiguos judíos podrían entender esta oscuridad a la perfección, lo entendían como un signo cósmico que acompañaba la muerte de un rey. Además, la oscuridad era un signo de los juicios de Dios. Cuando ya todo fue consumado y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos claramente se levantaron de su estado somnoliento de muerte, el centurión quedó impactado al ser un testigo de un evento tan impresionante. Nunca antes había visto algo así. Esto hizo que el impacto en él fuera casi inmedible. El centurión había visto, escuchado y sentido todos los eventos de la crucifixión y muerte de Cristo, que tuvieron un gran impacto en el centurión y sus tropas. Como resultado, él y su grupo de soldados se llenaron de un profundo temor, al pesar de que el centurión y su grupo de soldados habían aprendido a lidiar con el miedo. Ahora estaban experimentando un terror absoluto. Jesús no solo impactó a hombres rudos y endurecidos como el centurión romano, sino que también dejó su huella en mujeres. Incluso en mujeres como María Magdalena, era la mujer que anteriormente estaba poseída por 7 demonios, y que seguía a Jesús desde Galilea. También había muchas mujeres presentes que observaban a cierta distancia y que habían acompañado a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre ellas se encontraban la Magdalena, María la madre de Santiago, José y Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo. El centurión de seguro cambió su vida para siempre. Su corazón debió mudar hacia la bondad que le mostró su condenado, y de qué manera tan impactante perdonaba a quienes lo asesinaron. De verdad, este hombre debió presenciar la potencia que tiene el amor sacrificial de Cristo. Debió estar al tanto aún más de aquellos ojos llenos de lágrimas, sangre, sudor y sufrimiento, y que detrás de ellos se ocultaba el amor más grande jamás existido en la tierra. Lo conoció más completamente, entendiendo las maravillas notables de su persona y experimentando de la misma manera el poder de su resurrección, que destila salvación y que está activo en los creyentes. También compartimos la comunión de sus sufrimientos, siendo continuamente conformados interiormente a su semejanza, incluso hasta su muerte. Que ese mismo deseo arda en nuestros corazones, para conocer sinceramente al que nos amó sin reservas ni reparos, y que se entregó por nosotros. No podemos dejar de preguntarnos cómo el contacto con Jesús afectó las vidas de los soldados. La tradición nos cuenta que este centurión murió como mártir. Por supuesto, esto es solo tradición, y no sabemos si sucedió, pero sí sabemos que la verdad tiene una forma de aferrarse al corazón de una persona. El sacrificio de Jesús tiene el poder de cambiar al individuo. El centurión comenzó como un oficial romano supervisando una crucifixión, pero terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. En 1 Corintios 1:18, dice, porque el mensaje de la cruz es locura, absurdo e ilógico para aquellos que están pereciendo y espiritualmente muertos porque lo rechazan. Pero para nosotros que estamos siendo salvados, por la gracia de Dios, es la manifestación del poder de Dios, pero predicamos a Cristo crucificado. Un mensaje que para los judíos es un tropiezo que provoca su oposición, y para los gentiles es una tontería total. Pero para aquellos que son llamados tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios.